No vivo una vida muy emocionante, pero siempre que la gente me pide una historia de miedo, esta es la que cuento. Tenía 15 años en ese momento y estaba a punto de comenzar mi segundo año de secundaria. Crecí en un típico pueblo de playa lleno de turistas durante el verano, pero en un pueblo fantasma tan pronto como terminaba la temporada, los bares y restaurantes cerraban y solo estaban los lugareños, el cielo y océano. Si nunca has estado en la costa durante el verano, te lo recomiendo encarecidamente. Es uno de los sentimientos más extraños pero más calmantes que puedes obtener de esta vida. Por más cliché que suene, nuestra casa está en una calle llamada Surf Avenue y está a solo una cuadra de la playa. Es curioso que sepa surfear. Honestamente, sería bastante patético si viviera en una calle llamada Surf Avenue sin siquiera saber cómo hacerlo. Había vivido allí toda mi infancia, así que el paseo marítimo y la arena siempre habían sido parte de mi rutina, casi parte de mi personalidad. Para ser honesto, ya no vivo en esa casa específica, pero la propiedad se ha quedado en la familia, así que todavía se siente como una pieza de mí. En ese momento estaba el equipo de cross country mi escuela secundaria y era un poco obsesivo con mantenerme en forma incluso durante la temporada baja. Los veranos son increíblemente calurosos en la costa, así que generalmente corría súper temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando no me derretiría en el calor o tendría que ser ese idiota se mueve entre las grietas. Esa noche decidí salir a correr tarde en la noche. Me quedé despierto bastante tarde con algunos amigos la noche anterior y dormí esa mañana, así que no tuve otra opción. Nunca traje mi teléfono conmigo cuando corría, siempre era molesto no tener música, pero incluso ese pequeño peso extra sería suficiente para desanimarme. No sé si todavía los hacen, pero tenía este pequeño y destartalado reloj Garmin que usaba para rastrear la distancia y el ritmo. Además de eso, única otra cosa que llevaba eran las llaves de mi casa, por decirlo suavemente. Mis padres eran increíblemente estrictos con respecto a mantener la casa cerrada, así que, por molesto que fuera, realmente no tenía más opción que guardar las llaves de mi casa en el bolsillo mis pantalones cortos cada una vez que salía a correr, incluso si estaban en casa. Era una de esas reglas no negociables. Todavía no entiendo realmente por qué mis padres estaban tan preocupados por eso, especialmente porque la mayoría de los pueblos playa privados suelen ser súper seguros, pero eso no viene al caso. Decidí quedarme en el paseo marítimo esa noche. La superficie era lo suficientemente suave para ser para mis piernas, pero no tan brutal como correr en la arena. A veces corro la playa como desafío, pero eso no iba a suceder después del día que había tenido. Solo quería una carrera larga, agradable y fácil, con cambios mínimos en la elevación o el terreno que el paseo marítimo me daría. Comencé a distraerme después de unas pocas millas, disfrutando de esa euforia del corredor. Siempre le digo a la gente, incluso hoy, si pudieras romper esa primera barrera mental que ocurre después de aproximadamente 3 millas o así, el resto de la carrera es fácil y casi agradable de todos modos. Estaba escuchando el golpe de mis zapatos contra la madera mientras simultáneamente trataba de concentrarme en los sonidos distantes del océano. Estaba en ese ritmo perfecto en el que olvidas que estás corriendo, pero luego lo escuché un leve tintineo. Me detuve y revisé. Mi bolsillo vacío, estómago cayó, eran mis llaves. Me agaché mirando a través de los huecos en el paseo marítimo, pero era inútil, estaba muy oscuro allí abajo y no había forma de que pudiera recuperarlas de donde estaba. Comencé a maldecir literalmente gritando en voz alta. Sé que suena un poco tonto, pero la adrenalina todavía bombeaba a través de mí por el ejercicio y estaba enojado porque este desvío había arruinado mi carrera. Sabía que mis padres me habrían matado si regresaba sin esas llaves, así que sin pensarlo realmente salté del costado y me dirigí a la arena. También era en parte una cuestión de orgullo, no iba a alejarme de una de mis pertenencias personales. ¿Quién hace eso? El olor debajo del paseo marítimo me golpeó instantáneamente, era como algas podridas mezcladas con cerveza rancia. Esa es honestamente la mejor manera de describirlo. Imagina literalmente llenar una bañera con algas y cerveza. Estaba húmedo, pesado, cada paso que daba levantaba arena y basura. Como dije antes, no tenía mi teléfono conmigo, así que la luz de fondo, mi reloj, era lo único guiándome y no estaba haciendo mucho. Me agaché hasta el lugar donde pensé que habían caído mis llaves. No estaban a la vista, solo más grupos de arena y trozos de basura. Me repetiré, era repugnante, pero necesitaba esas llaves. Pensé en dejarlas, pero decidí que había llegado tan lejos y dar marcha atrás ahora significaría que me había cubierto de basura y hedor. Por nada intenté mover la arena un poco pensando que tal vez habían caído debajo de la superficie, pero después unos minutos la frustración comenzó a aparecer. ¿Realmente había juzgado mal el lugar, por tanto? Concluí que esa era la explicación más racional, de que de alguna manera había juzgado mal donde habían caído. Volví a subir al paseo marítimo.
Me paré donde había dejado de correr y pensé en cómo podía estar seguro del lugar debajo. Fue entonces cuando se me ocurrió esta idea genial de usar el cordón mi zapato como marcador. Me arrodillé, lo desaté y deslicé entre las tablas dejándolo colgar de esa manera. Podría arrastrarme de regreso debajo del paseo marítimo y localizarlo desde abajo fácilmente mientras me levantaba. Algo tiró del cordón y desapareció instantáneamente en la grieta, ni una brisa ni yo moviéndome extrañamente algo desde abajo, no podía creer lo que veía. Estaba literalmente en shock, alguien lo había tirado de un paso atrás, y miré el lugar donde había estado mi cordón, había alguien debajo del paseo marítimo, instantáneamente até 2 y 2 quienquiera que estuviera allí abajo. Probablemente también tenía mis llaves, mi primer instinto fue correr a casa y averiguarlo más tarde, pero la idea de que alguien tuviera las llaves de mi casa sabiendo dónde vivía me hizo hervir la sangre. La dirección de nuestra casa estaba grabada en ellas, así que no podía dejar a un extraño con ese tipo de acceso. Todavía no sé por qué lo hice, llámalo estúpida confianza. Adolescente, pero respiré profundamente, salté de nuevo a la arena y me arrastré de nuevo. Se sintió diferente la segunda vez. El aire se sintió más pesado y me estaba preparando para algún tipo de pelea. En un momento escuché leve arrastrar en algún lugar delante de mí, mi pecho se apretó, giré la luz de mi reloj hacia el sonido, pero no vi nada, solo más arena y rayos. Seguí moviéndome y escuché arrastrar de nuevo, esta vez desde una dirección diferente. Fue entonces cuando me di cuenta del ruido. No venía de un solo lugar, había varias personas allí debajo. Eso fue suficiente para mí. El sentido común me golpeó en la cara como un tren de carga. ¿Qué demonios podría haber esperado que pasara? ¿Era simplemente pelear con un adicto al crack que vivía debajo del paseo marítimo? Eso fue un suicidio. Me giré para salir de allí tratando de no entrar en pánico, pero antes que pudiera salir del todo, algo frío se pegó a mi tobillo. Era una mano. Grité de dolor mientras las uñas se clavaban en mi piel. No pensé que simplemente pateara tan fuerte como pude. Mi pie conectó con algo y quienquiera que estuviera sujetando mi tobillo lo soltó. Me alejé a toda velocidad, mis piernas y brazos raspando contra la arena, la madera, mientras me empujaba hacia el aire libre. No dejé de correr, corrí directamente a mi casa. Cuando llegué a la puerta principal, golpeé hasta que mi padre abrió y dijo estaba enojado. Sería un eufemismo enorme, estaba furioso. Me sorprendió que no se pusiera físico conmigo antes de que pudiera volverse loco por completo. Le expliqué todo, las llaves, el cordón de zapato, la gente bajo el paseo marítimo. En la conmoción despertó a mi madre, que al principio estaba furiosa, pero cuando vio las marcas en mi tobillo, su expresión cambió a algo más cercano al miedo. Mi padre no perdió el tiempo, llamó a la policía y a la mañana siguiente vino un cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa durante un par de días. Las cosas volvieron a sentirse normales. Pensé que ese era el final, solo una noche extraña y desordenada que trato de olvidar, pero luego, unas mañanas después, me desperté con fuertes golpes en la puerta principal. Era temprano, demasiado temprano para las visitas. Me senté en la cama un rato esperando a que mis padres fueran a ocuparse de eso. Cuando ninguno de los dos lo hizo, decidí hacerlo yo mismo, así que me puse una sudadera con capucha y bajé las escaleras. Miré por la mirilla, pero no había nadie allí. Confundido, abrí la puerta, miré a mi alrededor, no había nadie a la vista. Miré alrededor de la calle, no había autos, había gente. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, noté algo con el rabillo del ojo en el felpudo. Era un cordón de zapato. Mi cordón, el de esa noche. Cerré la puerta de golpe sin pensarlo 2 veces. Instalamos un sistema de seguridad. Esa tarde, durante semanas, mi familia vivió con miedo constante, pero nunca pasó nada después de eso. Cuando pienso en esta experiencia, todavía no puedo racionalizar los eventos que tuvieron lugar. Aunque ya no vivo en esa casa, todavía me asusta un poco que un extraño al azar sepa dónde está nuestra casa de playa. Música. Lo que pasa con vivir en un pueblo de playa durante la temporada baja es que se siente desierto. Los turistas se han ido hace tiempo. Las fachadas de las tiendas están casi todas tapiadas y el paseo marítimo, corazón de la ciudad en verano, no es más que un esqueleto vacío de sí mismo. Aunque me gusta, es tranquilo. Por eso durante mucho tiempo salgo a correr tarde por la noche en el paseo marítimo en la temporada baja cuando no había nadie. Fue mi desintoxicación de la vida y todo el estrés que conlleva. A veces solo necesitas estar lejos de la gente. Había algo en el sonido de las olas y el golpe rítmico de mis zapatillas contra los tablones madera que me calmaba. Me hizo sentir como si tuviera el mundo entero para mí. Esta noche no fue diferente. El aire era fresco y tenía ese olor a sal y madera húmeda.
Las únicas luces provenían del ocasional farola zumbando débilmente, proyectando largas sombras solitarias. Había recorrido quizás una milla cuando tuve esa sensación. La que te dice que no estás solo. Miré por encima del hombro. Un hombre estaba de pie en la distancia, sin caminar, sin moverse, solo parado allí en el paseo marítimo frente a mí. Tragué saliva y me di la vuelta sacudiéndolo. Probablemente no era nada, tal vez solo otro local dando un paseo, pero honestamente no importa qué. Eso seguirá siendo una vista espeluznante de ver. Seguí corriendo, pero unos minutos después la sensación de ser seguido o observado regresó aún más fuerte. Mi corazón latía con más intensidad, no por el esfuerzo, sino por algo más. La curiosidad por darme la vuelta de nuevo se hizo más espesa, así que me di la vuelta otra vez. Él estaba más cerca todavía, sin moverse, solo parado. Allí frente a mí, una profunda inquietud reptante se instaló en mi estómago. Aceleré el paso ahora, sacando mi único auricular que tenía en mis pies, golpeando contra la madera. El aliento se aceleraba, pero cada pocos momentos escuchaba pasos detrás de mí en sincronía con los míos. Me di la vuelta otra vez, estaba aún más cerca, pero estaba completamente quieto. Empecé a correr, pero un paseo marítimo relajante. Se sintió como una trampa sin fin que se extendía demasiado en ambas direcciones. Mi auto estaba al final estacionado justo en la entrada de playa. Solo tenía que llegar. Corrí más fuerte que nunca antes. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero me niego a parar. Cada pocos segundos giraba la cabeza lo suficiente para comprobar y cada vez estaba un poco más cerca, todavía de pie y todavía mirando. No entendía cómo era capaz de parar tan repente. Cada vez que me daba la vuelta ya ni siquiera miraba hacia dónde iba, solo me concentraba en escapar. La salida del paseo marítimo finalmente apareció a la vista y casi lloré de alivio cuando vi mi auto. Busqué mis llaves, mi mano temblaba tanto que apenas podía presionar el botón de desbloqueo. Finalmente las luces destellaron y abrí la puerta a un tirón, arrojándome adentro, cerrándola a golpe. Giré, llave en encendido, saqué auto del lugar. Cuando puse y manejé para girar el volante a la izquierda para salir de allí, miré hacia adelante y el hombre estaba parado directamente frente a mi auto, justo donde me había estado, pero lo miré tan brevemente que ni siquiera tuve tiempo para distinguir sus rasgos. Todo lo que vi fue tenía la capucha puesta cubriendo una buena parte de su cara. Giré el volante hacia la izquierda y casi salgo de allí. Mientras sacaba mi auto de allí, todo el camino a casa no me importaba si me pasaba un semáforo en rojo, si me desviaba o si casi salgo de allí. Solo conduje, no miré atrás. Cuando llegué a casa cerré todas las puertas, todas las ventanas, las entradas posibles. No dormí esa noche y tuve un par de pesadillas que hacen referencia a esa experiencia, ambas en las que ese hombre apareció de alguna forma mirándome o persiguiéndome. Mi mente creó sus propias versiones de cómo se veía. Supongo que como realmente no vi su cara eran imágenes bonitas. No he salido a correr en invierno por el paseo marítimo desde música. Luego esto sucedió el verano pasado. Tenía 22 años y pasé un fin de semana en la costa con un grupo de amigos en el Airbnb más barato que pudimos encontrar. Era la última noche de nuestra estadía. Habíamos estado en la playa toda la noche con una fogata, simplemente pasando el rato, bebiendo y hablando. Nada, una locura. Al final la mayor parte de mis amigos estaban listos para llamarlo, pero aún no estaba cansado. Pensé que caminaría un poco para alejarme del bus y luego encontraría mi camino hacia el Airbnb. Después de eso, el paseo marítimo por la noche tiene esta extraña paz. Todo está vacío. No he pasado mucho tiempo en la playa, así que todo era muy nuevo e interesante para mí. Después de caminar un rato, me di cuenta de que realmente tenía que orinar. Realmente no soy el tipo de persona que lo hace en público, que es algo por lo mis amigos a menudo se burlan de mí, así que esto fue un pequeño problema. Vi uno de esos baños públicos del boardwalk, viejo, destartalado y apenas iluminado. No era ideal, pero tenía ganas de aguantar hasta regresar. Abrí la puerta y me arrepentí de inmediato. El lugar olía horrible, como una mezcla de lejía y lo que fuera estuviera tratando de cubrir. Pensé que lo haría rápido, así que fui al cubículo más alejado. Fue entonces cuando escuché que Door Creek se abría de nuevo. Hice una mueca molestia porque ya no tendría privacidad. Escuché cómo sus pasos caminaban lentamente, parecían estar dando vueltas alrededor del baño, lo cual era un poco extraño a veces. Pensé que los pasos venían de múltiples direcciones, como si hubiera más de una persona, pero no estaba seguro. Eventualmente se detuvieron cerca de los lavabos. Simplemente se detuvieron, sin movimiento, toses, nada. El agua tampoco se abrió, así que no estaba realmente seguro de lo estaban haciendo. Terminé listo para salir de allí, pero cuando fui a empujar la puerta para abrirla, no se movió. Moví el pestillo, pero la puerta seguía atascada. Quería golpear la puerta del cubículo, así de enojado e incómodo estaba. Pero luego los pasos comenzaron de nuevo. Estaban más cerca esta vez y tuve una sensación realmente traviesa en mi pecho. Sentí como si alguien estuviera manteniendo la puerta cerrada. Traté de empujar la puerta con mi hombro, pero nada. La adrenalina estaba empezando a hacer efecto y una parte de mi cerebro comenzó a conectar los puntos.
Decidí que no me quedaría ahí sentado como un objetivo indefenso. Cargué contra la puerta con toda fuerza que pude reunir y finalmente cedió, haciéndome tropezar mientras salía del cubículo. Noté la puerta baño se cerró como si alguien acabara de salir. Escaneé el baño, que ahora estaba vacío. Esa persona que había estado caminando allí aparentemente se había ido. Me lavé las manos apresuradamente y fui a salir de allí. Agarré la manija. Puerta, pero no se movía la manija, ni siquiera giraba, como si el baño hubiera sido cerrado desde afuera. Me congelé, mi mente estaba corriendo en ese momento. ¿Era esto algún tipo de broma? Pensé que tal vez era uno de mis amigos jugando conmigo, pero eso realmente no tenía sentido. Todos se habían ido ya, ni siquiera vieron a dónde había ido. Además de que esto no era realmente algo que ninguno de ellos haría de cualquier manera. Estaba bastante asustado en ese momento. Así que apreté los dientes y comencé a golpear la puerta. Grité para que quien estuviera allí abriera, pero no obtuve respuesta. En ese momento escuché movimiento en uno de los cubículos detrás de mí. Giré la cabeza y, aunque no podía ver nada, sabía que había una persona en uno de esos cubículos. Eso significaba que había habido 2 personas allí todo el tiempo. No vi ningún pie debajo de cualquiera de las puertas, así que deben haber estado parados en uno de los inodoros, lo cual era aún más preocupante. Pensé en llamar a la policía, pero primero necesitaba ponerme a salvo. Estaba en peligro. Noté una ventana sucia cerca del techo. No era grande, pero no tenía otra opción. Me subí al lavabo debajo, que literalmente pensé que se iba a romper bajo mi peso, y empujé la ventana para abrirla cuando estaba a medio camino fuera de la ventana. Una de las puertas los cubículos se abrió detrás mí y miré fijamente a un hombre. Era muy peludo y tenía la piel más pálida que jamás había visto. Estaba vestido como un adolescente, pero este tipo tenía que tener como 50 años. No perdí ni un segundo más. Trepé el resto del camino a través de la ventana y me dejé caer sobre el paseo marítimo. Mi rodilla golpeó el suelo con fuerza, pero no me importó. Simplemente corrí cuando llegué a una distancia segura. Llamé a la policía. Aparecieron bastante rápido. Era un pueblo de playa después todo, pero cuando revisaron el baño, ese tipo ya se había ido. Esa parte del paseo marítimo estaba muerta. No había cámaras, tiendas abiertas tan tarde. Así que no es como si hubiera cámaras que pudieran revisar. Les mostré a los oficiales dónde había sucedido todo y uno de ellos señaló los rasguños en la manija de la puerta del baño diciendo que parecía que alguien la había tocado. Todos estuvimos de acuerdo en que quienquiera fuera no quería me fuera, lo cual no fue más reconfortante. Los oficiales me dijeron que era inteligente escapar por la ventana y que tenía que irme de la playa al día siguiente, así que nunca recibí ningún tipo de actualización sobre la situación. Dudo que la policía realmente haya investigado mucho. Música. De todos modos, lo siento antemano si arruino algunos detalles de la historia, pero sucedió cuando era muy joven. No recuerdo exactamente cuántos años tenía cuando sucedió, tal vez 8 o 9. Pero sé que fue durante uno de esos veranos que mi familia pasaba en la casa de playa. Mis abuelos era como el centro familiar. Cada verano un grupo de nosotros, mis hermanos, primos, tías, tíos, nos amontonábamos los fines de semana o semanas a la vez. Casa no era súper lujosa ni nada, pero tenía como 1 millón de habitaciones y podía dormir toda nuestra familia fácilmente. También estaba muy cerca de la playa, así que solía pasar días enteros jugando en la arena y explorando el vecindario en mi bicicleta. Cada verano que pasaba allí era increíble. Todavía se siente como un sueño febril prolongado, especialmente ahora que me estoy alejando cada vez más de esa infancia dichosa. Recuerdo que ese verano fue diferente, aunque se pronosticó un gran huracán que hizo que toda la ciudad de playa se apresurara a tomar precauciones con meses de anticipación. No estoy seguro de si otras ciudades playa hicieron esto, pero la nuestra construyó estas enormes dunas de arena a lo largo de la costa como una barrera improvisada. No estoy seguro de si llamarlas dunas es exactamente exacto. Eran enormes. Quiero decir, para un niño parecían muros de castillo. Apuesto a que la vista aérea de costa durante ese tiempo se habría visto absolutamente loca ese verano. Mis hermanos y yo pasábamos horas escalando las dunas, cayendo por el otro lado fingiendo que estábamos escalando montañas o colándonos en una fortaleza, aunque era extraño, como probablemente podrías imaginar. Generalmente cuando estás parado en el paseo marítimo frente a la playa puedes ver el océano extendiéndose frente a ti, pero esas dunas bloquean completamente la vista. Caminabas por el paseo marítimo y en lugar de agua era solo esta pared gigante de arena. La playa también cerraba después de cierta hora, como si los salvavidas salieran de servicio y técnicamente a la gente no se le permitiera ir a la playa. Pero eso nunca nos detuvo a los lugareños. La ciudad era segura, el tipo de lugar donde todos se conocían, y dejar que los niños deambularan no se consideraba un gran problema, especialmente después de que las multitudes de turistas disminuyeran siempre que prometiéramos no entrar al océano. A nuestros padres realmente no les importaba y, para ser honesto, yo era un poco alborotador en ese entonces. Me gustaba traspasar los límites, especialmente cuando pensaba que podía salirme con la mía. Eso fue lo que me llevó a escabullirme esa noche. Aún no estaba oscuro el sol, ni siquiera había comenzado a ponerse.
Pero no había pedido permiso para salir, solo quería un poco de tiempo a solas. Creo que me había peleado con uno de mis hermanos, pero realmente no recuerdo la puerta corrediza de abajo donde estaban todos los dormitorios de niños hacía que fuera fácil entrar y salir sin ser notado. Mis primos mayores prácticamente habían escrito el libro de jugadas sobre entrar y salir a escondidas, generalmente por razones mucho más rebeldes que una caminata en solitario por la playa, pero había aprendido de ellos. Incluso hoy todavía nos reímos de lo fácil que era meter y sacar gente de la casa sin alertar a los adultos de todos modos, tan silenciosamente como pude. Salí con mis pies descalzos sin siquiera molestarme en ponerme los zapatos. Me dirigí hacia el paseo marítimo esperando encontrarme con algunos lugareños, tal vez incluso algunos niños de mi edad. Incluso después del horario playa, generalmente había gente alrededor de cualquiera que tuviera o estuviera alojado en una casa allí. Realmente me sorprendió un poco ver lo vacío que estaba, fue un poco extraño. Estoy hablando de ni una sola alma afuera, se sentía desierto, con toda honestidad. Caminé por el paseo marítimo durante un rato medio esperando ver a alguien, pero nunca lo hice. Era literalmente como si toda la playa estuviera dormida esa noche o algo así. Estaba a punto de regresar cuando noté algo alarmante. Había una fina estela de humo que se elevaba desde más allá de una de las dunas. Al principio pensé que era solo niebla, pero miré más de cerca y confirmé que era humo, como el humo de un incendio, una especie humo. Él en la playa no era tan inusual, aunque realmente estaba en contra de las reglas la playa y era casi ilegal. A veces los turistas encendían hogueras. Pero había algo sobre qué vacío estaba todo esa noche que hizo el humo se sintiera mal en mi mente. Parecía un volcán, ya que el humo simplemente emanaba de la duna arena. Miré a mi alrededor buscando a un adulto. Pero no había nadie, solo el paseo marítimo vacío que se extendía en ambas direcciones. Debería haberme ido a casa, pero la curiosidad pudo más que yo. Además, mis padres me habían enseñado a nunca darle la espalda a alguien necesitado, y esta situación se sintió así. Subí la duna de arena un poco lejos del humo. Cuando llegué a la cima estaba cubierto de arena. Miré hacia él otro lado y vi lo que esperaba ver, una hoguera. Lo extraño es que estaba completamente aislado, no había nadie alrededor, no había sillas ni hileras, nada, solo un fuego ardiendo en medio de una playa vacía, como si quien lo hubiera dicho abandonado. No me sentaba bien, incluso a esa edad sabía que dejar un fuego como ese era peligroso. Me deslicé por la duna y me dirigí hacia ella. Me quedé allí un segundo mirándola, no sabía qué más hacer, así que comencé a patear arena sobre ella. Hice eso una y otra vez, hasta que las llamas finalmente se sofocaron. No quería dejarlo todavía, tenía demasiada curiosidad, no podía pensar en ninguna razón por la que alguien encendería un fuego solo para abandonarlo, a menos que estuvieran tratando de cometer un crimen o algo así. Inspeccioné el pozo de fuego un poco más e hice algunos descubrimientos espeluznantes. Primero, había ropa de niños pequeños, como cosas que usaría, zapatos de niños, calcetines medio quemados, telas. Me agaché usando un palo para hurgar alrededor y me di cuenta de que el fuego había sido principalmente ropa, lo que me dio una sensación realmente enferma por dentro. Pero luego me di cuenta de qué más se había estado quemando. Las fotos eran al menos lo que quedaba de ellas. La mayoría estaban carbonizadas más allá del reconocimiento, pero una había sobrevivido lo suficiente para que pudiera distinguir una cara. Era un niño probablemente de mi edad. Honestamente se parecía un poco a mí, como si uno de mis padres me dijera que era un primo lejano o algo así. Les creería. La imagen me asustó mucho. Sentí ganas de correr y dejé caer el palo en que estaba. Era solo un niño pequeño. Obviamente no había pasado por nada tan aterrador antes, así que estaba realmente asustado. Pero se puso demasiado peor. Escuché una voz gritar "hey" desde algún lugar en la distancia. Miré hacia arriba y había un hombre que venía hacia mí desde la playa. Era calvo, pero no podía ver mucho más de su rostro desde tan lejos. También se tambaleaba cada pocos pasos, como si estuviera luchando por no tropezar con sus propios pies. Parecía que estaba borracho o algo peor. Gritó "hey, chico", y comenzó a moverse un poco más rápido hacia mí. No podía moverme, estaba congelado en el lugar, petrificado de miedo. Gritó "no vayas a ninguna parte", y eso fue lo que me hizo. Mi pequeño cerebro finalmente alcanzó a mi cuerpo y comencé a correr hacia la pared de arena. La hizo que correr fuera difícil, pero sentí que estaba en una situación de vida o muerte. Comencé a escalar la duna y podía escucharlo gritar cosas obscenas detrás de mí. Se estaba acercando. Justo cuando llegué a la cima sentí uñas arañándome el tobillo. Por algún milagro nunca pudo agarrarme y salté sobre la duna cayendo al fondo. Corrí hacia el paseo marítimo y corrí todo de camino a casa. Miré hacia atrás varias veces para asegurarme de que no me estaba siguiendo, lo cual no era así, pero seguí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a casa, fui inmediatamente a mi habitación y comencé a llorar. Quería decirles mis padres que realmente quería, pero todo lo podía pensar era en cómo me había escapado y en cuántos problemas me metería, así que mantuve la boca cerrada. Mirando hacia atrás, sé que debería haber dicho algo. Al menos debería haberles dicho a mis padres, pero no lo hice y nunca salió nada de eso. Hasta donde yo sé, no hubo noticias, ni policías en la playa al día siguiente.
ni informes de niños desaparecidos en el área ni nada de eso. Todavía no sé qué hacer con esto, aunque sucedió hace mucho tiempo. No puedo evitar sentir que hay más en la historia. Creo que lo que más me aterroriza es lo inquietantemente similar que se ve ese niño en esas fotos para mí. A veces desearía poder volver atrás en el tiempo y decirle a mi yo más joven que simplemente confiese, pero eso es algo con lo que tendré que vivir.